el ingeniero José Villavicencio. El ingeniero José Villavicencio, cotopaxense, es el presidente nacional de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, la UGTE. Y también es el vicepresidente nacional del Frente Unitario de Trabajadores, el FUDO. Ingeniero Villavicencio, gracias por haber aceptado esta invitación. Buenas tardes y bienvenido. Un gusto, Miguelito, saludarle a nombre de nuestra central sindical UGT, a nombre del Frente Unitario, a quienes siguen su prestigioso programa. Un gusto verle a los tiempos. Esperemos de que nos encontremos con salud en estos tiempos difíciles que estamos viviendo los ecuatorianos, que estamos viviendo los trabajadores. Estamos listos, predispuestos para responder a sus inquietudes. Gracias por la invitación. Gracias a usted. La ley de apoyo humanitario, ¿responde a ese nombre, al nombre de humanitario? Los trabajadores del pueblo ecuatoriano conocemos de que el 15 de abril el presidente Moreno presentó un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa, que el objetivo, entre comillas, era poder recaudar recursos para enfrentar el problema económico y sanitario para esta emergencia que estamos viviendo, con la contribución de los trabajadores, con la contribución de otros sectores. Eso, entre comillas, era el objetivo de la ley humanitaria. El 15 de mayo del 2020, como el pueblo ecuatoriano conoce, aprobaron esta ley. Pero aprobaron esta ley no con el objetivo inicial que tenía, que era poder recaudar recursos para poder enfrentar esta emergencia. El mismo presidente, a través de su cuenta Twitter, pidió de que no se trate el capítulo referente a las contribuciones. Y entonces es evidente de Villavicencio, el ingeniero José Villavicencio, informativa al día. Y también buenas tardes, muy buenas tardes a todos quienes nos sintonizan, siguen a la Caatinga Informativa al día. Y también esta entrevista, como las anteriores, ustedes pueden mirar a través del Facebook de manera simultánea, a través del Facebook Miguel Ángel López. La Caatinga Informativa al día, bajo la dirección del señor Omar Arroyo y también de la señora Rafaela Gallido. Acá en la hora de la verdad, su servidor y amigo, Miguel Ángel López. Un saludo allá en Ambato, en Tungurahua, en especial a mi familia, quienes me ayudaron cuando estuve allá para que esto podamos hacer a través de los medios digitales, que todavía no doy tiempo, pero tengo la ayuda de la colaboración. Para hoy, el ingeniero José Villavicencio. El ingeniero José Villavicencio, cotopaxense, es el presidente nacional de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, la UGTE. Y también es el vicepresidente nacional del Frente Unitario de Trabajadores, el FUDO. Ingeniero Villavicencio, gracias por haber aceptado esta invitación. Buenas tardes y bienvenido. Un gusto, Miguelito, saludarle a nombre de nuestra central sindical UGT, a nombre del Frente Unitario, a quienes siguen su prestigioso programa. Un gusto verle a los tiempos. Esperemos de que nos encontremos con salud en estos tiempos difíciles que estamos viviendo los ecuatorianos, que estamos viviendo los trabajadores. Estamos listos, predispuestos para responder a sus inquietudes. Gracias por la invitación. Gracias a usted. La ley de apoyo humanitario, ¿responde a ese nombre, al nombre de humanitario? Los trabajadores del pueblo ecuatoriano conocemos de que el 15 de abril el presidente Moreno presentó un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa, que el objetivo, entre comillas, era poder recaudar
recursos para enfrentar el problema económico y sanitario para esta emergencia que estamos viviendo, con la contribución de los trabajadores, con la contribución de otros sectores. Eso, entre comillas, era el objetivo de la ley humanitaria. El 15 de mayo del 2020, como el pueblo ecuatoriano conoce, aprobaron esta ley. Pero aprobaron esta ley no con el objetivo inicial que tenía, que era poder recaudar recursos para poder enfrentar esta emergencia. El mismo presidente, a través de su cuenta Twitter, pidió de que no se trate el capítulo referente a las contribuciones. Y entonces es evidente de que el objetivo inicial que tenía esta ley se cambió en medio camino. Pero al final del día terminaron aprobando la ley mal llamada humanitaria, que nosotros le hemos denominado la ley de la desigualdad, la ley de la deshumanidad, la carta de la esclavitud, donde se legaliza la flexibilización laboral. Bien, entonces, ingeniero, le voy a leer lo que dice Diario El Comercio de día miércoles. Diario El Comercio. 7 beneficios de la ley de apoyo ya se puede aplicar. Si no es humanitaria, ¿cómo estamos hablando de 7? Y cita, por favor, y cita. Le voy a leer brevemente. Dice: suspensión de cobro de multas e intereses por matriculación y revisión vehicular, que es ya inmediato. Reducción de pensiones educativas de manera inmediata. No incremento en servicios básicos. Suspensión temporal de desahucio en materia de inquilinato. Acuerdos laborales, reducción de jornada, nuevo contrato emergente, vacaciones. Nuevas condiciones para acceder al seguro de desempleo en 10 días. También extensión de la cobertura de salud en el IES por cese de aportaciones. Si hay estos beneficios de ustedes, ¿por qué se oponen? A ver, primero no tenían por qué subir los servicios básicos. ¿Por qué iban a subir los servicios básicos? Nos preguntamos, ¿por qué motivo? ¿Por qué razón? No tenían razón de subir. Pero en esa línea tampoco se podía incrementar los arriendos, tampoco se podía despedir o sacar de un departamento a una persona que esté arrendando y que no haya pagado o se haya retrasado 1 o 2 meses. La misma ley de inquilinato ya lo protege. Pero estas cosas que dice el gobierno, que quiere ponerlas como la cortina de humo para decir que toda la ley es buena, beneficia a los ecuatorianos, Miguelito lo podía haber hecho a través de decretos presidenciales. Porque mire, ¿qué está pasando hoy en la ciudad de Quito en particular y en otras provincias sobre los cobros excesivos del tema de la energía eléctrica? Porque durante la emergencia o estos 3 meses de emergencia han estado poniendo a ojo de buen cubero, a dedo, el tema del consumo eléctrico, y entonces las facturas el doble, el triple. Entonces el presidente podía haber hecho estas cosas a través de decretos presidenciales. Ingeniero, pero el presidente ha tomado cartas en el asunto, en especial en cuanto tiene que ver a las tarifas del servicio eléctrico, e inclusive ha indicado que los gerentes saldrán y van a hacer, y ya queda en suspenso, no hay vigencia de este aumento. Sí, pero yo me refería de que si el presidente hubiera tomado medidas al inicio a través de decretos, no hubiera pasado lo que está pasando. Pero siempre pasa lo mismo, Miguelito y ciudadanos. Se habla de corrupción y creen que sacándolos a los responsables ya se resuelve el problema. Y entonces no debe seguir esa misma línea. Sería bueno que el presidente Moreno nos diga cuál es el gerente de la empresa eléctrica de Quito, por ejemplo. Sería bueno que nos diga, que le diga al país cuál es el gerente de la empresa eléctrica de Quito. ¿Por qué eso no ha dicho? ¿Cuál es? Nosotros conocemos que es su hermano. Y entonces es evidente de que lo que se busca, lo que buscan es seguir golpeando a los trabajadores y los pueblos. Entonces, se dice que la ley beneficia a los ecuatorianos porque no se van a incrementar los servicios básicos. Vuelvo y repito, ¿por qué motivos se van a incrementar
¿por qué motivo iban a incrementar los arriendos y a sacar a las gentes? El tema de las multas en el tema de tránsito, igualmente podrían haberlo hecho a través de una normativa, no necesariamente a través de una ley, porque el fondo es lo que usted también lo nombró, Miguelito, el tema del IES. Es un tema crítico. Hoy se dice de que ya no hay recursos para pagar el tema de el seguro de desempleo. Y la pregunta es, ecuatorianos, ¿quién está pagando el seguro de desempleo? ¿Acaso el Estado? ¿Acaso el gobierno? Lo estamos pagando a nosotros mismos, con nuestro trabajo, con nuestro aporte. Recordará Miguelito y ciudadanos que en el 2015, a través de la Ley de Justicia Laboral, se nos quitó el 1% de los fondos de cesantía para el seguro de desempleo. Entonces, ¿quién paga el seguro de desempleo? Somos los trabajadores, no el gobierno. Entonces, hoy ha colapsado porque hay más de 200,000 trabajadores que han sido despedidos tanto del sector público y del sector privado en estos 3 meses de emergencia sanitaria. Solo en 5 días se despidieron a 8,000 trabajadores. Entonces la ley habla del seguro de desempleo, nosotros hemos estado de acuerdo con un seguro de desempleo, pero ¿es correcto que la paguemos los trabajadores o es correcto que pague el Estado y es correcto que pague el que más ganancias tiene, que en este caso es el empleador? Pero al final del día, quien termina pagando este seguro de desempleo somos los mismos afiliados que hoy se nos sigue vulnerando los derechos. Ahora ustedes como el Frente Unitario de Trabajadores van a pedir que sea inconstitucional toda la ley o solamente algunos artículos. Nosotros vamos a presentar la demanda en el tema laboral, Miguelito. ¿Por qué motivo? Rápidamente, si me permite. El artículo 16 de la ley habla de los acuerdos bilaterales. Escúchese bien, ecuatoriano, nosotros siempre hemos planteado el diálogo social como un camino viable para la discusión, para los acuerdos. Pero el diálogo social de una forma tripartita, conforme lo establece la ley, es un acuerdo bilateral que podrá hacerlo el empleador y el trabajador. Aquí se va a imponer la ley del más fuerte. El empleador le va a poner las condiciones al trabajador y si no las acoge el trabajador, ¿qué va a pasar? Lo van a despedir. Y este artículo es inconstitucional porque el 326, numeral 11 de la Constitución establece claramente que toda transacción en materia laboral tiene que ser ante la autoridad administrativa o ante un juez competente. Eso no recoge la ley. Segundo, establece de que estos acuerdos, luego que ya está la ley del registro oficial, estarán por encima de los acuerdos que ha hecho el empleador con el trabajador anteriormente. Llámese esto acuerdos sobre los contratos colectivos y el contrato individual. Entonces, es perverso esta situación. El presidente Moreno solo aumentó de que no podían ganar menos del salario básico. Pero la pregunta es el siguiente: ¿qué pasa si un trabajador tiene ingresos por encima de los salarios básicos? ¿Le pueden bajar el sueldo? Claro. Lo único que va a pasar es que no va a ganar menos del salario básico unificado. Pero este artículo 16 es tramposo, Miguelito, porque se contradice con el artículo 20, que habla de la reducción de la jornada de trabajo, que ahí establece de que puede ser aplicable la reducción de la jornada de trabajo a un 50% y la remuneración a un 55%. ¿Qué va a pasar? Si le reducen la jornada de trabajo, va a ganar menos del salario básico unificado. Pasaría a ganar un trabajador alrededor de $220 si esta ley se llegara a aplicar. $220, le descontamos el aporte al IES, el trabajador estaría ganando alrededor de $180 mensuales. $180 que ni siquiera tendría para pagar la alimentación, que ni siquiera cubriría el 20% del costo de la canasta básica, que hoy bordea los $725. Esta es la famosa ley humanitaria. La ley ingeniero, si le rebajan, si será el rebajo del 50% de trabajo, ese 50% que queda libre, ese tiempo que queda libre, podría a la vez de ese trabajador ir y laborar en otra empresa. ¿A dónde, Miguelito, si no hay empleo? O puede estar en la casa, son o puede 5 millones de personas de la población económicamente activa, que alrededor son, la población económicamente activa son alrededor de 8.500.000 ecuatorianos.
que están en las condiciones de trabajar, de los cuales 5 millones de personas están en la desocupación, en su empleo. Entonces, hay que entender que este artículo destruye el patrimonio adquirido por el trabajador, que son las 8 horas de trabajo y su remuneración justa. ¿Cómo ha adquirido el trabajador su patrimonio? Las mismas normas, las mismas sentencias de la Corte dictadas a favor de los trabajadores han dado de que las 8 horas de trabajo, los ingresos dignos, por lo menos del salario básico, son parte del patrimonio del trabajador y hoy estarían entonces destruyéndose parte del patrimonio. Adicionalmente a eso está el famoso contrato emergente. Contrato emergente que el presidente Moreno, a través del veto parcial, quiso lavarse la cara diciendo de que ya no va a durar 2 años, sino que solo va a ser por 1 año y renovado por 1 año más. No es contrato emergente, lo que hicieron es reformar el Código del Trabajo. Un contrato emergente hubiera sido 6 meses y que podía ser renovado por 6 meses más. En los hechos han reformado el Código del Trabajo. Un contrato emergente que en los hechos ha vuelto el contrato a plazo fijo que fue eliminado en el 2015. Un contrato a plazo fijo que no tiene estabilidad, libertad sindical ni contratación colectiva. Con un elemento adicional, Miguelito. La jornada parcial de las 20 horas semanales y la jornada ordinaria de las 40 horas estarían siendo divididas de lunes a sábado. La pregunta es, ¿por qué no plantearon de lunes a viernes? Entonces es evidente de que este artículo, este contrato, legaliza la flexibilización laboral en nuestro país. Los trabajadores no nos oponemos a laborar sábados y domingos, pero ¿por qué lo hemos hecho? Para mejorar los ingresos, porque el salario básico, que es de $400, no cubre ni siquiera el 55% del costo de la canasta básica. Entonces, ejemplos, ¿a quién va a beneficiar esto? Es al empleador, y a quién perjudica es el trabajador. El diario está alrededor de $13 si tomamos el salario básico. Si hacemos un cálculo, $13 por 4 sábados mensual y por 5,000 trabajadores al mes, el empleador los empleadores estarían ahorrando alrededor de $280,000. Entonces, ¿a quién es perjudicado? Es el trabajador, quien genera la riqueza. Entonces, el fondo de la ley que fue aprobado el 15 de mayo, que observó el presidente Moreno 32 observaciones y que la Asamblea se allanó a 22, la esencia y el contenido lo único que hace es legalizar la flexibilización laboral, una vieja aspiración que han tenido la banca, los grandes grupos económicos en nuestro país por décadas. Y hoy el gobierno... Ahora, ingeniero, el trabajador, como usted ya, un diálogo social. Hablamos de una negociación. El trabajador tiene su punto de vista en el punto A. El empleador tiene su punto de vista en el punto Z. O sea, hay una diferencia enorme. Cuando ponerse de acuerdo y acercar las posiciones. Por eso era correcto que el diálogo sea tripartito. Que para que no pase que el trabajador esté en la A y el empleador en la Z, exista en la parte media una autoridad administrativa o un juez. La autoridad puede ser el Ministerio del Trabajo, el inspector, un tribunal de conciliación y arbitraje, para de una forma tripartita llegar a consensos, acuerdos. Eso era lo correcto, eso establece la norma. ¿Qué va a pasar ahora? Y ya está pasando. Estas son las condiciones, le dice el empleador. Vas a trabajar tantos días, tantas horas y te voy a pagar tanto. ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Qué va a decir el trabajador? Se va a ver obligado a aceptar frente a las condiciones que estamos pasando en nuestro país, que no hay empleo, que hay cientos y miles de desocupados en nuestro país porque no ha habido un gobierno que ha hecho uso de la mentira, del chantaje, de la demagogia, el instrumento para justificar su incapacidad que ha tenido para enfrentar el problema económico y el problema sanitario. Y entonces esas son las condiciones, sin la participación de la organización sindical. Entonces, en los hechos, Miguelito, la famosa ley que fue aprobada el 15 de mayo y que la ratificaron en días anteriores los asambleístas, es la ley de la mentira, del chantaje y de la corrupción.
porque los 74 votos que consiguió el gobierno fue a cambio de puestos que les ofrecieron a los asambleístas, como ha pasado en Cotopaxi, en Sucumbíos y en otras provincias. Y entonces es la ley del chantaje, de la mentira, de la corrupción, de la esclavitud, con ingresos miserables, cumpliendo una política neoliberal que el gobierno ha venido ejecutando y cumpliéndoles una vieja aspiración que han tenido los grupos económicos de nuestro país de legalizar la flexibilización laboral, y aprovechándose de la emergencia sanitaria la acaban de aprobar. Ingeniero Villavicencio, para el FUI, ya que usted es quien está al frente para la UGTE, ¿qué hay de bueno en esta ley? Es evidente que lo de la ley que está buena se va a reflejar en el tema de lo que usted acabó de decir, en el tema de los servicios básicos, en el tema de no multas en el tema de los vehículos, en el tema de los arriendos, que ratificamos. Eso se lo podía haber hecho a través de un decreto presidencial. Entonces, en los hechos, en la práctica, la ley de humanidad no tiene absolutamente nada. Mire, por ejemplo, dijeron de que esta ley iba a garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores que están hoy en primera línea, que les mandaron a la guerra sin armas, sin instrumentos de bioseguridad, como son los trabajadores de la salud. Igual tendrán que someterse al tema del concurso. Se darán por ganadores, dice. Habrá que ver, porque a finales del mes de mayo se despidieron alrededor de 6,000 trabajadores de la salud. Si sumamos a eso que se van a eliminar 10,000 partidas en el sector público, entre ellas alrededor de 2,000 partidas en el sistema de salud y 2,000 en el tema educativo, las condiciones se van a agudizar. Entonces, decir que la ley, ¿cuál ha sido el mensaje, Miguelito? Que la ley va a reactivar el aparato productivo, que la ley va a proteger el empleo, que la ley va a garantizar el trabajo, que no van a haber más despidos. Y cuando pasa todo lo contrario, entonces es la ley de la mentira, de la demagogia, de la corrupción, del chantaje. Frente a esto, ustedes piden la inconstitucionalidad. Si esto no es aceptado, si la ley ya, como algunas cosas, como le acabo de indicar, ya se aplican, ¿cuál va a ser la posición? ¿Qué es lo que va a hacer la UGTE y el FUD? Es evidente de que en los próximos días vamos a presentar las demandas, porque violentan, transgreden el tema de los articulados de la Constitución, el numeral 11, el 326, 328, 327, afectan los convenios internacionales como el tema del 87, 98, el 124, referente a las vacaciones, porque las vacaciones también no van a ser coordinadas entre empleador y trabajadores, no le van a imponer. Está el tema del teletrabajo, que usted tiene que estar conectada durante 12 horas en su aparato por el día, eso se llama sobreexplotación laboral. Está el tema del IES, que es gravísimo. Entonces es evidente de que hoy los jueces los 9 jueces de la Corte Constitucional tendrán la oportunidad de actuar con honestidad, con transparencia y sobre todo en derecho, sin presiones económicas y políticas y de los ingeniero, y si esto no se da. Esa es la pelea legal, esa es la pelea jurídica, pero continuaremos en las calles, no solo contra esta ley. El Frente Unitario acaba de aprobar una nueva acción para el 16 de julio, en contra de esta ley, pero también en contra de la política neoliberal. Está el tema de las privatizaciones, está el tema de las cierre de 100 empresas públicas, el decreto 1053 de que se va a reducir en este mes la jornada de trabajo y los ingresos a los servidores públicos, a los maestros. Por otro lado, entonces está la defensa del Instituto de Seguridad Social, que yo hago un llamado a los trabajadores, a los jubilados, a los pensionistas a defender nuestro patrimonio. Hoy nos quieren incrementar los aportes en uno. Ya vamos a tocar ese tema, Y entonces, frente a esto, vamos a las nuevas acciones, y por eso nosotros ratificamos de que la lucha será legal, pero también la lucha será desde las calles para condonar esta política neoliberal implementada
por un gobierno incapaz para el 16 de julio a nivel nacional. Ingeniero, caos sobre caos, caos por la pandemia, caos por las leyes que se han expedido, caos sobre caos, reitero. El tema es de que hay propuestas, hay salidas, porque si hay recursos. El problema es que los recursos de los ecuatorianos se nos están robando. Corrupción en la policía, en los militares, en los kits alimentarios, corrupción en el IES, corrupción en los hospitales, corrupción en la aprobación de las leyes. Y entonces el gobierno también tiene que responderle al pueblo ecuatoriano cómo así ha entregado el Instituto de Seguridad Social a las mafias de Alianza País y a las mafias de los Bucarán. ¿Cómo así si el IES es de los afiliados, jubilados y pensionistas? Entonces, hay salidas que hemos planteado nosotros. Miguelito, nosotros planteamos una propuesta donde los trabajadores, de lo poco que ganamos, de los pocos ingresos que tenemos, dijimos de que era correcto aportar, y presentamos nosotros una propuesta a la Asamblea Legislativa para que en esa línea también aporte la banca, que ha tenido 600 millones de dólares, los grandes grupos económicos 450 millones de dólares, para que también aporten de una manera progresiva. Sin embargo, usted conoce cuál fue la decisión. Por eso es condenable que la bancada del social cristiano de Creo y del morenismo y sus aliados se hayan opuesto a aportar en esta emergencia sanitaria. Entonces, era necesario el aporte, era necesario el no pago a la deuda externa, lo que acaba de pagar el gobierno, alrededor de 3,000 millones de dólares. Era correcto pagar, cobrar un 2% de impuesto a quienes tienen recursos en paraísos fiscales. Solo 265 familias tienen alrededor de 30,000 millones de dólares. Y hay que cobrar a los evasores de impuestos, Miguelito, 4,500 millones de dólares. Entonces, hay alternativas para salir de la crisis económica y sanitaria sin golpear a las familias ecuatorianas. Sin embargo, es evidente de que el gobierno no toma en consideración las propuestas que hemos presentado los trabajadores y los sectores sociales. Usted habló de corrupción en el IES. Por favor, ¿le conoce usted al doctor Alex Díaz, gerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbó? Se indica, y el CUD y la red de maestros sacaron un manifiesto en el cual dicen que el doctor es afín al NPD, a Unidad Popular. ¿Ustedes están defendiendo actos de corrupción? Nosotros combatimos los actos de corrupción, Miguelito. Pero no hay que sorprendernos. ¿Quién es el señor Richard Gómez? Recordará de que el señor fue candidato por Alianza País en el 2017 con el correísmo. Hasta hace unos meses atrás era autoridad política en el gobierno de Moreno, que fue electo a dedo en el 2012 con el señor ministro Carrasco en el 12º piso del Ministerio del Trabajo, que avalizaron que eliminen el 40% de las pensiones jubilares, que avalizaron que nos quiten el 1% de los fondos de cesantía, que estuvieron de alfombra del gobierno del correísmo y que hoy están con el morenismo y que dicen de que respaldan las acciones del presidente del Consejo Directivo del IES. Y entonces entre corruptos no se pueden pisar las mangueras, están defendiendo a los corruptos, cuando el señor Jorge Water, los trabajadores, el Frente Unitario, hemos pedido la salida inmediata porque ha destrozado las empresas públicas, hay actos de corrupción de las empresas públicas y tiene que responder a un sinnúmero de denuncias que tiene en su contra. La Super de Bancos le calificó al Instituto de Seguridad Social con una sola declaración juramentada. Y entonces estos señores que no tienen la calidad moral para decir que defienden al IES, que han estado de alfombras de los gobiernos de turno, porque el CUT pidió la cabeza del presidente del Consejo Directivo del IES, salen a decir de que nosotros estamos defendiendo actos de corrupción. Los corruptos son ellos. El señor Richard Gómez debe responder por su glosa de 230,000 millones de dólares que tienen y que en el 2018 no viajó a Ginebra de delegado de gobierno a dedo, como siempre lo ha hecho, al tema de la OIT, por estos problemas que tienen. O sea, estos señores deben responderle a la justicia, deben responderle al pueblo ecuatoriano por haber avalizado toda la política
antiobrera del correísmo. Entonces, no tienen la calidad moral para decir que están combatiendo la corrupción y que defienden al Instituto de Seguridad Social. Ingeniero, yo le agradezco a usted por la presencia y como acordamos antes, para el próximo jueves a las 17 horas acá en vivo y en directo le tendremos hoy, porque el tiempo ya se me agota. Su mensaje, por favor. Gracias, Miguelito. Con gusto estaremos el próximo jueves en su sede para discutir estos temas y entre otros. Yo solo quiero llamar a los trabajadores, al pueblo ecuatoriano a la unidad. Hoy más que nunca requerimos la unidad en defensa de la vida. Y defender la vida significa exigir comida, medicina y empleo para los ecuatorianos. Hay que seguir combatiendo la corrupción, porque no puede ser posible que mientras el pueblo no tenga comida, unos cuantos vivarachos les roben los recursos a los ecuatorianos. Y por eso hemos dicho claramente nuestro respaldo a la señora fiscal para que no tenga piedad con los corruptos. Pero también hay que recordar al gobierno de que corrupción es tener a familiares en embajadas, en consulados. Corrupción también es haber aprobado una ley que vulnera los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Es el momento de la unidad, porque frente a un gobierno sordo, ciego, y frente a una asamblea legislativa que no ha hecho absolutamente nada en el tema de legislar y fiscalizar, nos queda a los trabajadores, a las organizaciones sociales, seguir en la lucha. Y aquí cabe el elemento que grita el trabajador, que grita las organizaciones sociales. Solo el pueblo salva al pueblo, y en esa línea, junto a la CONAIE, junto a las organizaciones del Frente Popular, el Frente Unitario, estamos trabajando para presentar una propuesta al 2021, una propuesta desde los trabajadores, junto a los movimientos de izquierda. Tiene que ser entendido el proceso electoral desde los trabajadores y los sectores sociales, otro instrumento de lucha donde se van a confrontar las ideas, las propuestas de quienes defendemos los derechos de los trabajadores y del pueblo en contra de quienes defienden al capital, a la política neoliberal. Ese llamado a los ecuatorianos, a los trabajadores, a la unidad, que hoy más que nunca la requerimos para poder enfrentar a un gobierno miserable, a un gobierno de la corrupción, de la mentira, a un gobierno al servicio de la política neoliberal.